Buenas noches. Perdón, hubo un error en mi mente y pensaba que ya, bueno, que pensaba que estaba en un día distinto, ¿sí? Así que bueno, recién hoy les voy a subir la clase que tendría que haber subido ayer. Bueno, hoy vamos a ver una glándula que la podríamos clasificar, digamos, como una glándula mixta, ¿sí? Debido a que tiene parte de su secreción que es volcada hacia el interior del cuerpo, hacia la sangre, y otro, bueno, que va derivado, bueno, a la parte de nuestro tubo digestivo, ¿sí? Y esa glándula, bueno, justamente es el páncreas. Bien, el páncreas está situado, digamos, en lo que es la cavidad abdominal, ¿sí? Este es un órgano bastante pequeño, de forma alargada, este, como ya dijimos, está en la cavidad abdominal, y está, digamos, por detrás de lo que sería el estómago, cerca de lo que es el hígado, y a simple vista nosotros vamos a poder distinguir de esta glándula tres sectores, ¿sí? Que son llamadas la cabeza, ¿sí? Bien, acá lo vamos a ver, bueno, justamente en el dibujo, en distintos colores. Ya voy a poner acá el puntero. Entonces, acá vamos a poder, bueno, distinguir, bueno, justamente en tres colores distintos los tres sectores que presenta esta glándula, ¿sí? La cabeza, que está, bueno, a lo que es la derecha del abdomen, ¿sí? Bueno, está, bueno, justo detrás, digamos, el lugar donde se une, digamos, al estómago. Este, Luego tenemos la parte media, que es el cuerpo. Pero lo que iba a decir con respecto al duodeno es que justamente el páncreas, este, digamos, vuelca sus contenidos en un sector del intestino que es el duodeno, ¿sí? Luego sigue el cuerpo, ¿sí? También está detrás del estómago. Y después tenemos la cola del páncreas, que acá la tenemos, bueno, justamente en color amarillo, que está, digamos, hacia lo que es la parte izquierda del abdomen y está junto con el vaso, ¿sí? Ahora, el páncreas funciona, digamos, como una glándula con actividad tanto endocrina como exócrina, ¿sí? Entonces, la parte, digamos, que es exócrina, presenta unas estructuras, ¿sí? Que nosotros las llamamos acinos. Perdón. Estos acinos lo que hacen es justamente producir y liberar jugos digestivos al duodeno, ¿sí? A través del conducto pancreático, ¿sí? Y la porción endocrina, digamos, de la glándula presenta células agrupadas, llamadas islotes de Langerhans, este, o también si ustedes lo prefieren, lo pueden llamar como islotes pancreáticos, ¿sí? Eh, en el caso de los islotes, van a vertir, digamos, todo lo que es el producto de la secreción. Bueno, como ya sabemos, va directamente a la sangre, ¿sí? Que esa es la característica que tienen las glándulas endocrinas. Estas estructuras este, endocrinas son, digamos, van a ser, digamos, van a estar en mayor cantidad en lo que es la zona del cuerpo del páncreas y en la zona en la zona de la cola del páncreas, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, tiene doble función, ¿sí? En lo que digamos, sería la parte digestiva o la parte exócrina del páncreas,
los jugos que vierte, bueno, ayudan a descomponer principalmente los carbohidratos, las grasas, las proteínas, ¿sí? Ácidos también, ácidos nucleicos, perdón, ¿sí? Eso también, digamos, va a ayudar a el contenido, digamos, este, la, el jugo que produce, digamos, ese páncreas va a ayudar a digerir lo que son los ácidos nucleicos. Este, Bueno, básicamente ese jugo, bueno, se caracteriza por, bueno, como tiene una actividad de degradar, digamos, está formada básicamente por enzimas, ¿sí? Y este jugo, digamos, baja por el conducto pancreático, y una de las características que tiene es que cuando, digamos, cuando son producidas y están en ese conducto pancreático, esas enzimas están inactivas, o sea que no funcionan, ¿sí? Recién cuando entran al duodeno, se van a activar, ¿sí? Imagínense que si estuvieran activas podrían hasta digerir este, al, al propio tubo, ¿sí? El tejido exócrino también, bueno, digamos, secreta bicarbonato, que, bueno, justamente para neutralizar, digamos, todo lo que es el líquido que viene desde el estómago, que viene cargado, bueno, justamente con el ácido clorhídrico, que es el que nosotros utilizamos, bueno, para la digestión en el estómago, ¿sí? Entonces todo ese jugo después se mezcla con lo que produce el páncreas, ¿está bien? Bueno, y en cuanto a lo que es la parte hormonal, ya hemos dicho, bueno, que justamente la parte hormonal está formada, digamos, por los islotes de Langerhans. Van a producir unas hormonas muy importantes que ya después la vamos a ver vamos a profundizar un poquito más, digamos, ya en lo que es la charla del miércoles, que son la insulina y el glucagón, ¿sí? Estas dos hormonas lo que van a hacer, bueno, justamente regular lo que es la concentración de la glucosa en la sangre, ¿sí? Y también puede, el páncreas también va a producir una hormona que es la somatostatina. Nosotros no la vamos a profundizar, digamos, no vamos a ver qué efectos tiene, pero bueno, sí vamos a profundizar mucho más en lo que es la insulina y también en lo que es el glucagón. El glucagón ya vamos a ver que es este, menos lo que vamos a profundizar, ¿sí? Bien, entonces, ya entrando a lo que es la parte endocrina, lo que es el páncreas, ya hemos dicho que justamente las células están agrupadas formando los islotes, ¿sí? En el humano, para que tengan una idea, hay aproximadamente de 1 millón a 2 millones de islotes. Y estos islotes, estas agrupaciones de células, este, una de las características que tiene es que no son todas las células iguales, ¿sí? Sino que tiene 4 tipos de células distintas, ¿sí? Y que se las nombra con letras del alfabeto griego, ¿sí? Que es las células alfa, bueno, que esas se caracterizan porque, bueno, producen el glucagón, ¿sí? Células betas, que son las que van a producir insulina. Las células delta producen la somatostatina. Y después tenemos una célula llamada F, eh, esa no es con letra griega, bueno, pero esa produce, este, no vamos a ver, digamos, no vamos a profundizar tampoco en lo que produce la célula F, pero bueno, lo que produce es una sustancia que se llama el polipéptido pancreático, ¿sí? Es una proteína. Bueno, en cuanto a lo que son estas células, digamos las más notorias en los islotes son, digamos, las células alfa y beta,
¿sí? Recuerden que las alfa producen el glucagón y las beta la insulina, ¿sí? Y en cuanto a números, ¿sí? Las células beta duplican a las células alfa, ¿sí? O sea que por cada célula alfa que nosotros podemos llegar a encontrar en el islote, vamos a encontrar el doble de lo que es el doble, digamos, de células beta. Ahora, la insulina y el glucagón se sintetizan este, y se van a metabolizar, digamos, como todas las moléculas proteicas que ya venimos viendo, ¿sí? La insulina lo que digamos, el efecto que va a ejercer es que va a promover, digamos, la disminución de la concentración de glucosa de la sangre, ¿sí? Y bueno, el almacenamiento de energía en forma de glucógeno y grasa. Este, o sea que todo el azúcar que está en nuestra sangre va a ingresar al interior de nuestras células. Y ese azúcar después sirve para formar glucógenos y grasas. En cambio, lo que es el glucagón eh, tiene un efecto contrario o antagónico, si lo quieren llamar, ¿sí? Porque lo que va a hacer el glucagón es justamente todo lo contrario, va a hacer que las células degraden las otras sustancias, formen glucosa y que esa glucosa después sea liberado, bueno, al torrente sanguíneo. O sea que el efecto que va a tener el glucagón es aumentar, bueno, justamente la concentración de azúcar en nuestra sangre, ¿sí? Bueno, ahí tienen para ver dos tipos de células. Las células A, bueno, son las alfas y la B, la beta, ¿sí? Y fíjense que justamente, como todo, como toda glándula endocrina, está bien irrigada por vasos sanguíneos, por eso ahí tenemos un capilar, y ahí bueno, ahí vamos a ver que justamente estas pelotitas que vemos acá, a ver si lo dice, no, no lo dice, son unas bolsitas, digamos, que están cargadas con las hormonas, ¿sí? Para ser liberadas a la sangre. ¿Sí? Recuerden que este proceso por el cual se forman las hormonas y van a pasar, bueno, se llama exocitosis, ¿sí? Bien, entonces vamos con la primera hormona que, que produce este, el páncreas, que es la insulina, ¿sí? Entonces ya hemos dicho hace rato, bueno, que es un polipéptido, ¿sí? Es un tipo de proteína. Y este es un polipéptido que se caracteriza por tener dos cadenas de aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos son esas estructuras pequeñas, podríamos llamarle como los eslabones de la cadena, ¿sí? Cada eslabón justamente es un aminoácido, ¿sí? Entonces formamos dos cadenas de aminoácidos, ¿sí? Es como si tuviéramos dos cadenas comunes, ¿sí? Enfrentadas, y están enlazadas digamos están pegadas esas dos cadenas por unas estructuras que se llaman puentes disulfuro, ¿sí? Acá le voy a mostrar, mire. Estas son están pintadas de distintos colores las cadenas. Acá tenemos una, bueno, justamente de un color morado. Perdón por ser tan básico con los nombres, capaz que ustedes lo llaman de otro color, pero bueno, yo lo llamo morado. Ahí tenemos una cadena de color morada y una cadena, bueno, de color azul, ¿sí? Cada una de estas eslabones o cada una de estas pelotitas son los aminoácidos, ¿sí? Y esas dos cadenas están unidas, digamos, por estas pelotitas amarillas que son azufre, ¿sí? Entonces, estos se llaman puente disulfuro, bueno, justamente porque contiene, bueno, dos átomos de azufre, ¿sí? Paradójicamente, los puentes estos disulfuro, perdón, no paradójicamente, sino que los puentes disulfuro se encuentran, por ejemplo, también involucrados en la estructura del pelo, ¿sí? Entonces, las personas que tienen el pelo ondulado o con rulitos, y lo quieren tener, digamos, al pelo lacio, se hacen las famosas planchitas, para que se pueda dar esa transformación.
hay que aplicar calor, y el calor lo que hace es romper los puentes disulfuro, ¿sí? Entonces cuando uno se hace la planchita, lo que hace es romper esos puentes disulfuro y el pelo queda con una estructura, digamos, cambia la estructura y bueno, queda lacio, ¿sí? Bien, este, una de las características que también tienen la insulina, es que digamos, se ha conservado, digamos, en la parte estructural, ¿sí? Entonces, a medida que todas las especies de vertebrados, sobre todo, bueno, en cuanto a lo que es mamíferos, vertebrados, los mamíferos, la insulina no ha ido cambiando mucho, o sea que no ha evolucionado, digamos, mucho. Se ha mantenido constante estos genes que la producen. Por lo tanto, en los vertebrados hay poca diferencia, o sea que hay muy poca diferencia, digamos, entre la insulina de un mamífero, por ejemplo, de un perro, con el de un humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente se ha conservado esa estructura. En lo que es, por ejemplo, la insulina bovina de las vacas, se diferencia en los humanos solamente por 3 aminoácidos, ¿sí? O sea que hay 3 de estas pelotitas que nosotros tenemos diferente con la insulina nuestra que con la de la vaca, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en lo que es el chancho, solamente difiere en uno, ¿está bien? Hay una sola pelotita, digamos, que nosotros no presentamos y que el chancho sí la presenta. este, y estas diferencias casi nunca, digamos, son, digamos, suficientes como para que cuando se inyecta una persona insulina de un animal, como por ejemplo el chancho, que es lo más parecido a la insulina nuestra, en nuestro cuerpo no la va a detectar, digamos, como una sustancia extraña, ¿sí? Este, y por lo tanto, no, al ser, digamos, bastante parecida también, no disminuye, por ejemplo, lo que sería la actividad biológica de la hormona, ¿sí? De la insulina. Bueno, si nosotros, por ejemplo, nos inyectamos insulinas de otros animales, por ejemplo del chancho, en nuestro cuerpo, y lo hacemos durante mucho tiempo, es muy probable que nuestro sistema sí lo llegue a detectar, ¿sí? Pero en el corto tiempo no va a detectar, digamos, que es una hormona o un cuerpo extraño, digamos. Y esto, bueno, justamente se lo utilizaba la insulina, digamos, porcina, en los tratamientos en humanos, en personas. Justamente como esa similitud era tan grande, eran prácticamente iguales, digamos, lo que era la insulina del chancho y la de las personas, se lo utilizaba, digamos, como tratamiento. Pero bueno, justamente cuando uno lo utiliza, esas insulinas de otro animal y la colocamos en otro, a largo plazo, digamos, a la persona, digamos, que se le coloca esa insulina extraña, bueno, la termina detectando en algún momento, ¿sí? Uy, se me está quedando sin batería. Este, entonces, hoy en día, por ejemplo, ya ese tipo de tratamiento ya no se hace, pero bueno, antes se lo hacía. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza todo lo que es las bacterias, digamos, para la producción de una enzima, perdón, de una hormona. Esto se lo hace con ingeniería genética. Lo que se hace, bueno, es justamente modificar a una bacteria que es muy común, que es la Escherichia coli. Esta, bueno, va a tener un plásmido, que son moléculas de ADN circular. Se le coloca, bueno, justamente a ese ADN el gen que es el que va a producir la proteína.
y en este caso va a ser la insulina humana. Se hacen los cultivos de estas bacterias en grandes cantidades, obviamente, y se produce así una insulina sintética, ¿sí? Ahora, si bien nosotros estamos viendo acá que la insulina esta la está produciendo otro organismo, ¿sí? Que es una bacteria, pero esa insulina, justamente, al ser formada a partir de los genes humanos, no va a no va a generar, digamos, una respuesta negativa cuando sean inyectadas, ¿sí? No van a generar los anticuerpos. Y bueno, y aparte, bueno, esta técnica, digamos, es relativamente barata y bueno, es fácil de obtener, ¿sí? Hasta incluso, bueno, se los puede aplicar este, como una terapia, digamos, para obtener insulina para los perros, ¿sí? Ahora ya se ha visto que hay muchos perros que pueden sufrir diabetes, entonces se puede utilizar esta técnica también para obtener insulinas para otros tipos de animales, ¿no? Como ser el perro o algún otro animal, digamos, que estén muy relacionados al humano. Y en cuanto a lo que es la síntesis, digamos, y la secreción de la insulina, bueno, su síntesis, bueno, ya sabemos, se tiene que copiar el ADN, formar un ADN mensajero, ¿sí? Este ADN, perdón, el ARN mensajero va a tener que salir de ese citoplasma, se tiene que formar un ARN ribosómico y el ARN de transferencia, que es el que va a ir trayendo de a uno los aminoácidos, ¿sí? En el caso digamos, de lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, que recuerden que el rugoso es porque, bueno, justamente tienen los ribosomas, en lo que serían las células beta, que es donde se produce la insulina, bueno, se va a formar ahí justamente una preinsulina, ¿sí? Esta preinsulina después va por medio de enzimas, se va cortando, se va fragmentando y va a formar una proinsulina, ¿sí? Y esa proinsulina luego se va a transportar, bueno, justamente a lo que es el aparato de Golgi, ahí se va a empaquetar en granos, ahí va a sufrir una nueva transformación, y el contenido, bueno, justamente de estos gránulos después va a ser expulsado por exocitosis, como ya lo había nombrado hace rato, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos ver, bueno, justamente todos los cambios que va sufriendo este, la, la insulina, desde que es una preinsulina, ¿sí? Fíjense que acá están los cuatro colores. El primer cambio, bueno, sufre cuando se saca este segmento que es un segmento final, que es el morado. De preinsulina pasa a ser proinsulina, ahí se empaqueta ya, y dentro de los gránulos va a sufrir otra modificación. Fíjense que lo que sale, bueno, justamente es este fragmento amarillo, nos quedan dos pedacitos de cadena que se van a mantener unidos por los puentes disulfuro. ¿Ven? Ahí tenemos un azufre y acá tenemos otro azufre. Y ahí tenemos dos puentes disulfuros, ¿sí? Eh, y así, digamos, después esta hormona va a ser liberada por exocitosis desde la célula y va a pasar, bueno, justamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Ahí tenemos un esquema de cómo sería, digamos, en una vista tridimensional. Bueno, en cuanto a lo que es el metabolismo, digamos, de esta hormona, tiene una vida media, digamos, en circulación sanguínea, digamos, de alrededor de los 5 minutos en los humanos. Esto después, bueno, se une al receptor, recuerden que son uniones específicas, y parte de esa unión, digamos, se va a internalizar, ¿sí? Después de que la insulina, digamos, actúa en el sitio de que
se ha unido, digamos, a su receptor. Una vez que ya se ha unido, esto no va a ser liberada nuevamente a la sangre, o bien puede ser degradada en la célula, ¿sí? Si es que va a ser degradada, eso implica, digamos, todo un proceso de endocitosis, o sea, tiene que ingresar todo ese complejo insulina y receptor, y bueno, y después por medio de la degradación de algunas enzimas se va a degradar, ¿sí? Se va a romper esa insulina, ¿sí? Y como, bueno, justamente son proteínas, van a ir quedando fragmentos de aminoácidos. ¿Dónde va a ocurrir la degradación de la insulina? Bueno, ocurre principalmente en el hígado, ¿sí? O sea, es una molécula de insulina producida en las células betas en las células betas que estaban en el páncreas, se degrada, bueno, justamente en aproximadamente una hora después de haber entrado en circulación, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué efectos tiene la insulina? Eh, digamos, el efecto fisiológico de esta hormona, bueno, son, digamos, son muchos efectos y son complejos. Y también son de largo alcance. La, la más conocida, digamos, corresponde al efecto hipoglucemiante, ¿sí? El efecto hipoglucemiante que lo va a tener en la sangre. Pero también causa, bueno, efectos en lo que es en el transporte de otras sustancias como, bueno, aminoácidos, algunas enzimas, y bueno, también va a estar involucrada en lo que es el crecimiento, ¿sí? Entonces la insulina lo que va a hacer es actuar, bueno, justamente como eh, una llave, ¿sí? Este, y esta llave, digamos, la insulina lo que va a hacer es que la glucosa pueda entrar justamente a la célula, ¿sí? Y permite que la glucosa después sea utilizada como una fuente después de energía, ¿sí? Cuando ya está en el interior de la célula. Ahora, en el caso de que no haya insulina, o sea, en casos de ausencia de insulina, no se puede utilizar la glucosa como energía. Entonces, en consecuencia, este azúcar, digamos, va a permanecer en la sangre, en la circulación sanguínea, y termina generándose una hiperglucemia de la sangre. ¿Sí? O sea, hay una mayor concentración de azúcar en la sangre, ¿sí? Y bueno, justamente los problemas que acarrea la hiperglucemia, bueno, es característico de lo que nosotros llamamos la diabetes mellitus, ¿sí? Este, y si no se trata, digamos, se asocia, bueno, justamente con complicaciones que son muy severas, como ser, por ejemplo, daños en lo que es el tejido nervioso, en los riñones y en las extremidades, ¿sí? Por lo tanto, bueno, la insulina, digamos, digamos, lo que va a generar, digamos, la insulina es la regulación, ¿sí? De los niveles de glucosa en el cuerpo humano. Esa es como la función primordial, ¿sí? Eso no se tiene que olvidar jamás. ¿Y qué efecto tiene? Que justamente hace que el azúcar que está en la sangre ingrese, bueno, justamente hacia las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Uy, perdón. Acá hay más ejemplos de los efectos que tienen en en los tejidos, ¿sí? Bueno, acá me había olvidado que esto lo he agregado. Acá podemos ver, bueno, justamente cómo es ese efecto de llave que tiene. Este amarillito que está acá, bueno, justamente la insulina se une a su receptor, ¿sí? Y eso va a permitir que justamente se abran unos canales que permiten, digamos, la entrada, en este caso, digamos, la glucosa, ¿sí? Sin insulina, la glucosa no puede entrar al interior de las células, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Me estaba olvidando. La insulina, entonces, como acabo de decir, lo que hace es regular los niveles de glucosa. Y ahora ya se ha demostrado también que en los casos de hipoglucemia, o sea, cuando hay poca azúcar en la sangre,
este, lo que termina pasando también es que va a haber, digamos, cambios en el comportamiento, como por ejemplo, las personas se hacen más agresivas, pueden tener confusiones, amnesias, y también digamos, aumenta lo que es la irritabilidad, ¿sí?, de la persona. O sea que en conclusión, digamos, el efecto neto de la hormona, bueno, es justamente poder almacenar, digamos, los carbohidratos, proteínas, grasas, ¿sí? Y por eso es que se lo llama la hormona de la abundancia, a la insulina, ¿sí? Y en los humanos ya se ha comprobado, bueno, que si la insulina se administra, digamos, por vía sistémica, este, pero evitando, digamos, que aparezcan sus efectos hipoglucemiantes, mediante infusiones simultáneas de glucosa, se produce una mejoría en algunas funciones superiores, como por ejemplo la memoria. ¿Bien? Recuerden que todo lo que es el tejido nervioso necesita mucha energía para poder funcionar, y bueno, justamente sin insulina no se podría, no podrían funcionar muy bien lo que nosotros llamamos las funciones superiores de nuestro sistema, ¿sí? Las funciones superiores del cerebro. Bueno, y en cuanto a lo que es la diabetes, bueno, es una enfermedad que se debe, bueno, justamente a la falta de la acción de la insulina, ¿sí? Y esto puede ser por dos motivos, ya sea o porque no se produce insulina, o porque se produce pero no actúa convenientemente, ¿sí? Entre los signos que hay, digamos, de lo que es la diabetes, este, está en lo que es el aumento de la sed, el aumento de las ganas de orinar, el aumento del apetito, hay fatiga, visión borrosa, el entumecimiento u hormigueo de las manos o los pies, úlceras que no se cicatrizan, pérdida de peso, sin razón aparente en este caso. Y tenemos dos tipos de diabetes, esto yo lo voy a nombrar así rápidamente porque eso ya después ya lo vamos a ver en la clase del doctor Scacchi, que va a ser el miércoles. Bueno, tenemos dos tipos de diabetes, ¿sí? La tipo 1, donde el páncreas no produce insulina, por lo que la persona se la tiene que aplicar diariamente. Entonces estas son lo que nosotros llamamos las personas insulinos dependientes, ¿sí? Se sabe que ya que comienzan a los 40 años aproximadamente, y no necesariamente tiene que haber antecedentes familiares, ¿no?, para este tipo de diabetes. Bueno, y después tenemos la diabetes tipo 2, donde el organismo, digamos, produce insulina, pero no la puede aprovechar, ¿sí? Y este efecto se lo conoce como resistencia a la insulina, ¿sí? Que eso es lo que veíamos en las primeras clases. Eh, lo que pasa acá, bueno, que bueno, justamente el páncreas, perdón, reacciona produciendo, digamos, una mayor cantidad de insulina hasta que llega el momento en que se agota la producción, ¿sí? Ya no puede producir más insulina. Y este tipo de diabetes, bueno, comienza en las edades adultas, eh, y también se ha visto que en el 80% de los casos se acompaña con lo que es el sobrepeso, ¿sí? En la diabetes tipo 1, digamos, el sistema inmunitario lo que hace es, bueno, justamente destruir las células del páncreas. Entonces, al destruirse esas células ya no se produce más insulina. Entonces, acá el organismo percibe que percibe a las células productoras de insulina como células invasoras, no las reconoce y las termina destruyendo, ¿sí? Entonces, reacciona de la misma manera, digamos, como si entrara una bacteria, ¿sí? Solamente que las bacterias, bueno, sí es un cuerpo extraño, pero las células que producen la insulina en el mismo cuerpo no es extraño, y hay una falla donde la célula no las reconoce a las células del páncreas. Y esto, bueno, esta destrucción de células se produce durante unas pocas semanas, meses o años, ¿sí? Llegado el caso en cuando ya digamos, se destruyen tantas células betas, ya se deja de producir la insulina, ¿sí? Bueno, sin insulinas, digamos,
el cuerpo, digamos, el nivel de glucosa, bueno, aumenta, ¿sí? Y es, digamos, va a ser mucho más alto de lo que es lo normal, y en este caso ya se habla de hiperglucemia, ¿sí? En cuanto a lo que es la... Ah, esto está... Perdón. Y en cuanto a lo que es un poco lo que es los números estadísticos, ya se sabe, bueno, que la diabetes viene aumentando, digamos, en números que son muy preocupantes, ¿sí? Este, Al día de la fecha ya se ha cuadriplicado, digamos, lo que había en cantidad de diabetes de personas en los años 90, ¿sí? En el pasado, digamos, lo que era la diabetes tipo 1 se la llamaba diabetes juvenil. este, por lo general, digamos, se diagnostica en personas que eran jóvenes, bueno, por lo tanto esto puede ocurrir a cualquier edad. Y bueno, justamente el tipo de diabetes que es la 1, bueno, es el menos común que la de tipo 2, ¿sí? En el caso, bueno, que justamente los niños pueden llegar a tener diabetes, bueno, hay toda una serie de tratamientos, como por ejemplo, bueno, primero, bueno, hay que consultar al especialista, ¿no? Como el doctor Scacchi, que ya lo van a conocer después. Cambiar, por ejemplo, los hábitos nutricionales, hay tratamientos farmacológicos, ¿sí? Hay una intervención psicológica también, para que, bueno, justamente facilite el buen ajuste de la enfermedad o de las alteraciones que se le producen en la vida de las personas, ¿no? Y sobre todo, bueno, en los niños. Las personas con diabetes tienen que seguir, una vez que ya está detectado, ¿no?, el de la diabetes, ya tienen que seguir tienen que cambiar su ritmo de vida, cambiar su dieta, una dieta que sea mucho más saludable, baja en carbohidratos, en grasas saturadas, este, y bueno, también necesitan practicar, bueno, generalmente algún tipo de ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno, acá también tenemos algunos otros números. Miren, en el 2017, los países con mayor números de enfermos con diabetes, ¿sí? Argentina en el 2017, esto es no me acuerdo si eran, no recuerdo bien ahora, bueno, en miles, 7.500 personas, no me acuerdo bien si este era así el número, a ver si estaba por acá, bueno, en América del Sur, bueno, 42 millones, en el 2017, perdón, 26 millones, pero se estima que va a aumentar, miren, un 62% para el 2045, así que, bueno, eh, estamos en presencia de una grave enfermedad que a menos que nosotros cambiemos un poco, aunque sea el modo alimenticio y, bueno, y el ritmo de vida, estos números no, digamos, no van a, o por lo menos no van a aumentar tanto como se viene viendo ahora, ¿sí? Bueno, hasta el 2014, miren, había 442 millones de personas adultas en el mundo con diabetes, ¿sí? Bien, y ya la última parte que vamos a ver ahora, vamos a hacer referencia a lo que es el glucagón. Esta es una hormona que va a actuar, digamos, de una forma antagónica a la insulina o contrarreguladora, si lo quieren llamar así también. Este, También va a desempeñar funciones en diversos órganos y tejidos, al igual que lo hace la insulina. Pero esto lo va a hacer, digamos, con el fin de contribuir digamos, a lo que es el mantenimiento del metabolismo energético. Estimula lo que es la glucogenólisis, ¿sí? Lo que sería la degradación de los polisacáridos, hace que se transforme, digamos, de glucógenos a glucosa. Glucógenos son cadenas de azúcares que están formadas por glucosa, ¿sí?
claro, que me acabo siempre me olvido de ir pasando. Estoy olvidando. Vamos, estoy bien. Pensaba que tenía más diapositivas del glucagón, pero no, ¿sí? Bueno, entonces, lo que hace el glucagón es, como ya decía, va a fomentar la degradación de los glucógenos a glucosa, o sea, la ruptura de moléculas grandes a moléculas cada vez más chiquititas, como es la glucosa. Este, También va a inhibir, digamos, la glucólisis, o sea, la ruptura de la glucosa. Este, entonces, las consecuencias que trae esto, digamos, que bueno, hace que el papel, digamos, lo que es el glucógeno, es que bueno, va a ejercer en las vías metabólicas, va a favorecer, digamos, lo que es la producción y la movilización de glucosa, ¿sí? Y esto lo hace, bueno, justamente en el hígado, ¿sí? Porque el hígado, bueno, justamente es el reservorio de glucógeno, ahí está nuestro reservorio de glucógeno. Eh, el glucagón también es, digamos, va a ser capaz, digamos, de estimular la incorporación de algunos aminoácidos, ¿sí? En el caso, bueno, de las personas, por ejemplo, con hiperglucogonemia, terminan desarrollando una, una disminución, digamos, de aminoácidos en sangre, ¿sí? Especialmente el problema está en los aminoácidos, digamos, que están implicados en los procesos de las gluconeogénesis, ¿sí? En cuanto a lo que es el receptor del glucagón, tenemos que esta es una, una proteína, digamos, transmembrana, que está en la membrana plasmática. Los receptores del glucagón se encuentran principalmente en células del hígado, como ya habíamos dicho, porque el hígado es el reservorio de glucógeno. Este, Ahí, bueno, cuando se une el glucógeno, como vemos acá, a su receptor, este, va a inducir una cascada, digamos, de eventos, que no me interesa, digamos, todos estos pasos, que ustedes lo sepan. A mí lo que me interesa es que sepan que el glucógeno, digamos, la acción final es producir, bueno, justamente mayor cantidad de glucosa, ¿sí? El glucógeno es una es una molécula gigante formada por cadenas de glucosa, entonces esas cadenas se van rompiendo. Y al romperse, bueno, va a aumentar la cantidad de glucosa en el interior de la célula, ¿sí? Y luego esa glucosa va a pasar, bueno, justamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, lo que hace el glucagón, digamos, en lo que es el papel, digamos, va a jugar un papel también en lo que es la homeostasis de la glucosa. Acá lo vamos a ver, miren. Bien, acá vamos a ver, bueno, justamente ya para entender todo lo que es cómo funciona la insulina y el glucagón, ¿sí? Entonces, cuando en la sangre nosotros tenemos elevadas concentraciones de glucosa, ¿sí? Esto, bueno, es una señal, bueno, justamente para estimular a que las células alfas, que son las que producen el glucagón, dejen de producir el glucagón, porque el glucagón, recuerden que hace que aumente la concentración de glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, una respuesta al aumento de la glucosa en la sangre es que se produzca menor cantidad de glucagón y mayor cantidad de insulina, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía esta insulina? Eh, que eso estaba acá, cuando la insulina se produce una mayor cantidad de insulina y es liberada hacia la sangre, hacía que, bueno, justamente el azúcar que esté en la sangre puede ingresar al interior de las células. Después ya lo que hará la célula dentro
perdón, el azúcar dentro de la célula, eso ya es otra cosa, ¿sí? O fabricará, a partir de esa glucosa, puede fabricar glucógeno, ¿sí? O que sirva, bueno, justamente para la producción de energía, ¿sí? Por ejemplo, en los músculos, se quema ahí esa glucosa. Entonces, la respuesta, bueno, es que justamente cuando disminuye la cantidad de glucagón y aumenta la cantidad de glucosa, termina disminuyendo la concentración de glucosa en la sangre, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá. Cuando desciende, estamos acá, mírenme, cuando desciende la concentración de glucosa en nuestra sangre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Que se va a producir un estímulo porque justamente nuestras células alfa de los islotes pancreáticos produzcan la mayor cantidad de glucagón y que las células betas, que son productoras de insulina, produzcan menos insulina, ¿sí? Recordemos que la insulina tenía este efecto, permitía que la glucosa entre en las células y por lo tanto disminuye la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, si disminuye esa cantidad de glucosa en sangre, si sigue disminuyendo, digamos, se va a dejar de producir la insulina. Veamos acá, entonces, si hay poca azúcar en nuestra sangre, se va a producir el glucagón, ¿sí? ¿Qué pasa? Que lo que va a hacer este glucagón va a aumentar la cantidad de glucosas en las células, ¿sí? Entonces, las células, bueno, que han acumulado muchísima glucosa, generalmente las van uniendo para formar el glucógeno. Entonces, lo que va a hacer el glucagón es que justamente se rompe ese glucógeno, se forme mayor cantidad de glucosa y esa glucosa pase a la sangre para poder nivelar esto, ¿sí? Como justamente nuestra sangre tenía poca azúcar, hace que nuestra sangre empiece a tener una mayor cantidad de glucosa. En cambio, acá, que cuando teníamos mucha glucosa, el efecto final, digamos, de la insulina es hacer que nuestra sangre tenga una menor cantidad de glucosa, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Mil disculpas de nuevo, un error en mi mente pensando que era otro día, así que bueno, recuerden que este tema va incluido en el parcial que les voy a dejar ya el miércoles después de la clase. Así que bueno, hasta luego. Cualquier consulta, ya saben que me pueden escribir, ¿no?